Eh, Ahora vamos a desarrollar un ejercicio de simplex en dos fases. Eh, Esta es una pregunta de la práctica 2 eh, realizada por el profesor Luis Ulfe. Bueno, esta pregunta te pide hallar la solución del siguiente modelo por el método simplex dos fases y te dan esta expresión y te dicen que además de los datos, que Y es no restringido. ¿Qué significa no restringido? No restringido eh, lo, lo podemos decir de esta forma, ¿no? INR va a ser igual a Y1 menos Y2. Todo lo que sea Y no restringido sea reemplazado por Y1 menos Y2. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. Si ponemos todo sería bueno, voy a poner de frente z. Z igual a 2x más 4y1 menos 4y2. Y estaría sujeto a las siguientes ecuaciones: 3x más y1 menos y2. Todo esto mayor igual a 60. Ya. La siguiente expresión sería x menos y1 más y2. Todo esto igual a 40. Ya hemos cambiado la expresión no restringida por su equivalente y1 menos y2. Ahora procedemos a transformar este esquema a la forma estándar. La forma estándar. Y bueno, ¿qué nos dice? Que vamos a tener que transformar esta ecuación a una igualdad, ¿no? Tenemos, en el caso de z, tenemos bueno, toda esta expresión de acá va a tener que pasar al otro lado con los signos cambiados. Significa que este 2x será menos 2x, ese más 4y será menos 4y1, el menos se le convertirá en más y será 4y2, ¿no? Dejamos un espacio para continuar y empezamos con la restricción 1 y después con la 2. La 1 nos dice que 3x más y1 más menos y2. Aquí, como vemos, hay un mayor igual. Esto implica que vamos a tener que poner una variable por exceso. Entonces tendríamos que poner acá E1. E1 sería mi variable por exceso. Y como toda variable por exceso conlleva a que creemos un artificio, tendremos que poner el artificio 1 al costado, ¿no? Y dejamos espacio para la igualdad. La siguiente restricción vendría a ser x más y1
no, perdón, sería menos y1 menos y1 menos y1 más y2. Y como acá no hay una restricción, ponemos simplemente 0, y en el artificio también ponemos 0, y en este caso hay una igualdad. Significa que vamos a poner solamente un artificio, que vendría a ser el artificio número 2, ¿no? Y todo eso igual a 40. Ahora completamos las siguientes ecuaciones y tendríamos en este caso 0 y este sería igual a 60. En el siguiente caso vendría a ser todo 0. Ya tenemos ya nuestra forma estándar. Una vez que ya tenemos nuestra ecuación en forma estándar, procedemos a crear nuestro cuadro donde podremos visualizar el método o aplicar el método simplex, ¿no? Entonces, empecemos con la primera fase, que nos dice que debemos minimizar las variables que se ven aquí. Por lo tanto, empecemos acá con x, empezamos aquí con y1, con y2, con e1, con a1, con a2 y con la solución. También en la siguiente fila estarían los artificios que se han usado. Luego continuaría con la base y vendrían a estar acá el artificio 1 y el artificio 2, que son las variables que van a tener que salir del cuadro, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de los artificios o de la fila de artificios, tendremos que igualar estos dos artificios a 0, lo que al momento de reemplazar, o al momento de despejar, mejor dicho, se convertirían de más a1 o más 1 y más 2, de más pasaría a menos, ¿no? Si acá el coeficiente es 1, entonces el coeficiente sería acá menos 1 y menos 1, y todo lo demás vendría a ser 0. En el caso de la base ponemos lo mismo que figura acá en la forma estándar. Ponemos acá menos 2, menos 4, 4, 0, 0, 0, 0. Y en este otro caso ponemos 3, 1, menos 1, menos 1, 1, 0, 60. Y aquí ponemos 1, menos 1, 1, 0, 0, 1 y 40. Hasta aquí ya tenemos formada empezando la primera fase del método simplex, ¿no? Bueno, podremos continuar. Ahora, la idea de esto es que estos dos números negativos que figuran en los artificios deban convertirse en 0 para recién proceder a minimizar. Mientras estos artificios no estén en 0, no se va a poder minimizar. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Volvemos a colocar estos textos acá como referencias
Y para poder deshacernos de estos negativos en los artificios, vamos a tener que sumar filas. Vamos a tener, en este caso, en el caso del A1, vamos a tener que sumar la fila A1 con la fila art de los artificios, ¿no? La suma de estos me dará 0 en el artificio. Entonces procedemos, ¿no? Igualmente acá, para volver 0 esto, vamos a tener que sumar su fila, la fila 19 con la fila 16 y todos los valores que incluye esa fila, todas las celdas que tiene esta fila. A ver, procedemos. Para hacer algo mucho más sencillo o mucho más rápido, podemos sumar los dos y luego restar esta cantidad. Por ejemplo, sumo esto y sumo esto y sumo esto y me da 0. Ya tendría mi primer 0 en el artificio. Como ven, se avanza muy rápido de esta forma, ¿no? También es posible hacerlo uno por uno, no hay problema en eso, pero bueno, ya. Y luego volvemos a copiar todo esto lo volvemos a copiar en la siguiente tabla. Ahora ya están, como vemos, ya está en 0 las cantidades de los artificios, así que ya podremos minimizar. ¿Qué es lo que implica que podamos minimizar? Implica que podremos escoger al mayor positivo que nos brinda esta segunda tabla, ¿no? Que vendría a ser el número 4. Esta sería nuestra columna de decisión, por decirlo así. Copiamos esto acá abajo para tener una referencia y empezamos. Esta columna de decisión tenemos que tomar los positivos y dividirlos con los resultados y de esa manera obtener el menor cociente para poder formar los valores de esta tabla de aquí. Por lo tanto, si yo divido este valor entre su respectiva celda o su equivalente celda en la columna de decisión, me dará una cantidad. No tomo el negativo porque me daría un valor inexacto, solamente se toman los positivos, por lo tanto tendría 20 y 40. En este caso, como debo que escoger el cociente mínimo, vendría a ser 20. Así que la celda que me va a permitir formar los siguientes valores de la tabla de abajo va a ser el 3. Así que como este 3 está en la columna de las X, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que esta columna va a entrar a la tabla como fila en vez de A1. Tendría que ser acá X. Y esta sería, podría decirlo así, mi fila de decisión. Lo llamo así para poder tenerla en consideración, porque va a haber un juego con esta fila, ¿no? Ya, procedemos. Necesitamos que debajo de esta columna de decisión se forme una columna pivot, que es una columna, o también llamada columna canónica, ¿no? Que es una columna que consta de solo un 1 con varios ceros. Por lo tanto, este número 3 implica que en la parte de abajo, en la celda equivalente, tenga que formarse un 1.
por eso la subrayamos, ¿no? Por eso la resaltamos. Así que esta celda de acá tiene que ser 1. Y esta tiene que ser 0, esta tiene que ser 0, esta tiene que ser 0. Y así formar la columna pivot o la columna canónica, ¿no? O también llamada columna canónica. Bueno, para que forme 1, entonces vamos a tener que tomar esta cantidad y dividirla entre la misma, ¿no? Y le sujeto, ¿no? Porque para todos va a tener que dividirse entre 3 y tengo 1, así que corro la fórmula para todos. Para facilidad voy a trabajar con menos decimales, 2 decimales, suficiente. Así podemos ver que ya tenemos los primeros datos, los primeros valores de la primera fila, o de la fila de decisión, ¿no? Empezamos con el siguiente. Este valor tiene que ser 0, por lo tanto, debo que multiplicar este 1 por un valor que sumado con este valor me dé 0. Y generalmente es el mismo número, con el signo, pero con el signo cambiado. ¿Qué quiero decir? Que este 1 por menos este lo sujeto con F4 y le sumo el mismo, y como ven me da 0. ¿Qué es lo que hicimos acá? Lo que hicimos fue que el valor que va a ir en esta celda de acá, que está en la altura base, va a tener que ser un valor que va a ser resultado de la multiplicación de este 1, que es la fila de decisión, como he nombrado, que he multiplicado por un número y sumado con el valor que está en la misma fila, pero en la parte superior de la tabla, en la misma fila de la tabla superior, como vemos aquí y aquí son la misma fila, por lo tanto el resultado tiene que ser 0. Y como se obtuvo multiplicando este 1 por 2 y sumándole menos 2, y obtengo 0. Y procedemos a correr la fórmula. Igualmente en este caso, ¿no? Lo que se hace es buscar un valor y luego con el fin de obtener 0. Si lo vemos de una forma más gráfica, con este valor para que cumpla el valor 0, se va a tener que buscar un número que multiplicado por este número y sumado por este me dé 0. Entonces sería este número, y como les dije hace un momento, se puede tomar el número negativo
del número que estoy tomando acá. Si este es 4, entonces voy a tener que multiplicar por menos el valor que está aquí más el mismo valor, pero ojo que este valor debe ser igual para todos los valores de la fila, y así obtengo otra vez un 0. Para el último 0 hago lo mismo, tomo el 1 de mi fila de decisión, lo multiplico por el negativo de la fila contigua o de la fila del cuadro contiguo, lo sujeto para que sea la misma para todos los valores, para todas las celdas, y le sumo la misma y ya, y obtengo 0. Y vemos que si corremos toda la fórmula, veremos que se llena de valores. Estos valores tienen el mismo patrón, ¿no? Que han sido multiplicados, que han sido un número de la fila de decisión multiplicado por el negativo de la tabla contigua en la parte superior y sumados por el mismo valor. Y obtengo estos valores. Y así obtengo el primer valor de mi tabla, ¿no? Bueno, la tercera tabla de mi método, de mi primera fase. Aún el ejercicio no termina, ya que todavía tenemos un positivo acá. Así que mi siguiente columna de decisión será esta. Y tengo que escoger entre estos dos valores para poder obtener el cociente mínimo. El cociente mínimo, como hablamos hace un momento, no puede ser un número negativo, así que se descarta totalmente este número de acá. Así que quedaría solamente este número. Este número sería mi nueva celda de decisión. Con ella voy a empezar a formar la siguiente tablita, ¿no? Procedemos, ¿no?, a formar, bueno, la siguiente tablita, y debajo de ella nuestra columna canónica. Como ven, tenemos que llegar a formar esta figura. El 1 ya saben que es debido a la posición en que estuvo en la tabla contigua. ¿Ven? En la misma posición. Como han visto, la columna de decisión está dentro de la columna Y2. Por lo tanto, lo que hacemos con esto es que salga el artificio 2 e ingrese la columna o la variable Y2. Por lo tanto, este A2 cambiaría a Y2. Y así ya tenemos las variables de la función de objetivo en las filas de las tablas, para con ello obtener valores en los resultados, que es el objetivo del método, ¿no? Bueno, procedamos. Este debe ser 1, así que el valor para poder obtener este resultado es el siguiente: es el mismo valor entre el mismo valor para obtener 1, pero sujetamos la celda para que se repita en todas las demás de la fila, y obtenemos el 1. Para obtener el 0 procedemos de la misma forma. Antes de eso voy a pintar este valor de acá para resaltar que va a ser mi columna de decisión. Va a ser mi columna de decisión, ya que con los valores que figuran acá voy a empezar a formar los datos que van a ir
en todas estas celdas de acá. Empezamos. Este 0. ¿Cómo obtengo el 0? Lo voy a obtener teniendo en cuenta el valor de la fila de decisión por el negativo del valor que está en la tabla contigua superior. Lo sujeto debido a que no debe moverse cuando cambie de celda en celda, y lo sumo con el mismo valor y obtengo el 0. Igualmente, de esta forma es el valor que figura en mi fila de decisión. En mi fila de decisión lo multiplico por el negativo que está en la misma fila, pero en la tabla contigua superior. Lo sujeto para que no se mueva cuando cambie de celda en celda y sumo el mismo valor y yo obtengo nuevamente el 0. Para el siguiente 0 es lo mismo, el valor de la fila de decisión por el negativo de la tabla contigua, o de la misma fila en la tabla contigua. Lo sujeto, bueno, acá me falta poner el negativo, y luego pongo, luego lo sumo con el mismo valor y obtengo el siguiente 0. Una vez detallado estas fórmulas, procedemos a correrlos. Corremos para el lado derecho y para el lado izquierdo y obtenemos un juego de fórmulas nuevas. Como ven, ya no hay valores positivos en la fila de artificios. ¿Qué implica esto? Que ya no podemos seguir minimizando. La primera fase queda hasta esta tablita, hasta esta tabla final, ¿no? Luego empezaría lo que es la segunda fase. La segunda fase, donde nos dicen que tenemos que obtener los datos que figuran, que son X, Y1, Y2 y E1, ¿no? Los artificios se omiten, pero aquí nos piden, según el ejercicio, minimizar. Entonces empezamos con los datos o con la tabla resultado en la fase 1, que es esta. Tomamos la data. Como les dije, los artificios no se consideran y se colocan aquí, y ponemos acá también el resultado, igualmente acá el resultado. Exacto. Ya. Ahora, como ven, como nos pide minimizar, tenemos que buscar el mayor positivo, pero como ya no hay mayores positivos, la tabla obtenida en esta segunda fase queda tal como está y obtenemos el resultado, que sería menos 10, ¿no? Si queremos usar nuestras variables iniciales, teníamos que la variable X, teníamos la variable Y1, teníamos la variable Y2, la variable E1, que eran equivalentes
a X a 25, Y 1 a 0, porque no figura en la tabla, así que asume que tiene valor 0, a Y2 que vale 15, a E1 que vale 0, porque al mismo caso, es el mismo caso que en Y1, ¿no? Como no figura, se le atribuye un valor 0. Ya, tenemos este juego de coordenadas, este juego de valores, ¿no? Ya, ahora, si nosotros vemos nuestra función objetivo, que se vio un poco plegada en este ejercicio, lo voy a poner por acá. Ya. Y antes de eso es resolver nuestra variable no restringida, que era NR, que era igual, si recordamos, a Y1 menos Y2. Y esto es igual a Y1 que vale 0 menos Y2 que vale 15. Y esto es igual a menos 15. Por lo tanto, obtendremos que el valor z es igual a 2x más, más 4y1. Si reemplazamos el valor, obtendremos que 2 por 25 más 4 menos 15. Ese sería nuestro valor, ¿no? Y eso da un valor de menos 10. Ese sería el valor de z. O sea, resumiendo, x, y y nuestra función objetivo. Nuestra variable x es 25, nuestra variable y es menos 15 y nuestra función objetivo es menos 10. Esta vendría a ser la respuesta de la pregunta número 2 de la práctica calificada del profesor Luis Ulfe. Eso es todo, gracias.